Abrimos la puerta del armario y marcamos el nivel. Cogemos un trozo de pladur, lo ponemos en línea con la marca y marcamos la parte trasera. Hacemos lo mismo en la otra esquina. Marcamos una línea por las marcas traseras. Medimos el alto para cortar la tira de pladur. También cortamos unas tiras de 5 centímetros. Cogemos una tira de 5 centímetros y la atornillamos por la línea. I'm so depressed and I don't know the reason, just wanna feel better. Hate my reflection, when I look at you all I see is perfection. I'm so depressed and I don't know the reason, just hope I feel better. Cogemos otra tira de 5 centímetros, le echamos espuma y la pegamos encima del mueble. Cortamos unos trozos de pladur para colocar en el medio y que no se nos mueva la tira de abajo. Comprobamos con un trozo de pladur que esté en el sitio. Echamos espuma en los cantos del pladur. Cogemos la tira de pladur y la colocamos. Marcamos con el trozo de pladur para saber hasta dónde llegar con la tira. ¿Quieres aprender más? No olvides de suscribirte. Hacemos lo mismo sobre los otros muebles. Luego le pegamos las cintas con pasta y listo.